En este episodio hablaremos de nuestras familias, del entorno donde crecimos y cómo es la dinámica hoy día. También hablaremos de la lealtad forzada, la dificultad de poner límites con quienes nos criamos y si podemos elegir a nuestras familias o no. Yo soy Isa. Y yo soy Leo. Y nosotros no somos terapeutas. Bienvenidos a este nuevo episodio y es un agrado para nosotros seguir generando este espacio con ustedes. Hoy tenemos un tema bien controvertido. Nuestra familia. Familia. Y familia, partiendo desde el punto de nuestro núcleo familiar, o sea, nuestro papá, mamá, en nuestro caso, nuestros hermanos, cómo fue nuestra crianza, qué vivimos, qué no vivimos, lo difícil que pudo llegar a ser esa convivencia. No, y spoiler alert, va a ser un episodio un poco íntimo para mí. Este es el tema principal porque voy a terapia y el tema principal porque dejo de ir a terapias y no tengo mucha apertura con la gente para expresarme, así que a ver hasta dónde llego. No, pero yo creo que también es un tema bastante difícil de conversar dentro de las corazas emocionales que nosotros solemos poner para poder expresarnos. Yo creo que el tema de la familia es uno de los más difíciles por varios motivos. Yo creo que te criaste toda tu vida o gran parte de tu vida, donde tú desarrollas la personalidad, Eso. donde tú desarrollas tus gustos, tu forma de ser, tu forma de pensar. Igual yo creo que este núcleo familiar define esos parámetros. Sí, un poco de eso. O sea, reforzando lo que dijiste, define quiénes somos hoy, ¿no? Porque sí juega un poco los elementos de si eres hijo único y el primer hijo, mi hijo en medio. No, evitando entrar en muchos clichés, pero sí también afecta un poco cómo te desarrollas como persona también. Claro. Sí, efectivamente, las dinámicas de hijo único, si te criaste con hermanos, cambia mucho. Tuve amigos que que eran hijos únicos y comparados conmigo que tuve dos hermanastras, por decirlo de alguna forma, dos hermanos pequeños. Es una dinámica completamente distinta, aparte de el orden en el que naciste, si eres el hijo mayor, si eres el del medio o eres el menor, también la dinámica contigo es distinta. Claro, porque por más que uno a veces dice, ay, pero ¿por qué mi hermano o mi hermana es tan distinto de mí si tenemos los mismos padres? Y yo la otra vez vi un video de un psicólogo explicando que no tuvimos los mismos padres. Tus padres, por ejemplo, cuando tuvieron primogénito, tenían cierta edad, estaban en cierto escenario emocional de su vida. Cuando tuvieron al segundo, ya tenían más edad, estaban afrontando otras situaciones y ya tuvieron un hijo. Y imagínate, y hacían tercero en cuarto, y vamos. No, claro, la experiencia que ya tenían, incluso a mí me pasa, yo creo que con mi segundo hijo, la experiencia previa de la primera era así como, esto ya yo lo viví, esto es más fácil, como que eres menos cuidadoso con las cosas. Claro. También, mucho más relajado. Entonces, efectivamente, si a uno le pasa, yo creo que uno lo termina entendiendo más cuando te vuelves padre. Tienes más herramientas hoy día. Claro, pero entiendes a tus padres más cuando te vuelves padre. Bueno, sí, claro. Sí, entonces, tienes la visión un poco ya. Sí, es como, ya entiendo varias cosas, entiendo por qué suceden o por qué sucedían ciertas cosas. No era que me ignoraban. Claro. Y bueno, estas dinámicas familiares, y que es un poco de lo que queremos hablar aquí hoy, es de cómo a veces estas mismas dinámicas en casa y estas crianzas, etcétera, van generando como ese vínculo, ya sea más fuerte unos que otros, pero como de lealtad. Y lealtad quizás no ganada, sino más bien como impuesta. Sí, hereditoria, no sé si decirlo así, por eso.
Claro, como naciste con eso, o sea, Sí. naciste con eso. De hecho, yo que vengo de familia católica, creo que si no es el segundo, tercero, es como, está en uno de los primeros mandamientos que tienes que honrar a tu padre y a tu madre Ah, sí, claro. y te lo meten desde Ujú, pequeño así como, ujú, esto es así ujú. y sin mayor mérito que el que haberte puesto en la tierra, pues. O sea, eso es Claro. todo, eso es Sí, todo y sí. con esto vamos, Sí, vámonos. sí, sí, adelante. O sea, imagínate, yo no soy tan religiosa en ese aspecto, pero yo vengo de una cultura donde funciona la jerarquía, por decirlo así. Entonces, no puedes, o sea, prácticamente te siembran esa semillita aquí de que no puedes pasarte por encima de tus papás, de tu mamá, a nadie mayor. De hecho, es medio grosero referirte con nombre de a par con alguien mayor que tú. Entonces, imagínate con tus progenitores, mucho menos, son como lo más sagrado de lo sagrado. Claro. Y es un tema ya cultural, Claro. pero incluso tú teniéndolo desde el otro lado del planeta, igual desde este lado, en este charquito, en esta orilla, yo creo que la dinámica era básicamente lo mismo. O sea, tienes que respetar a tus mayores, respetar a tus abuelos porque son mayores, Claro. respetar a tus tíos, ¿Cómo, respetar cómo le a... vas a contestar así a tu tía? Sí, falta de respeto, como... Incluso yo me acuerdo, había... En mi casa no pasó tanto, pero sí habían dinámicas que yo veía en otras casas que era como cuando te llamen tú tienes que responder señor, señora. Ah, sí. Así como dime, Ay, ¡ah! sí. ¡Qué Ajá, grosero! sí, sí, sí. No, o sea, sí, vaya, lo he escuchado en casas de amistades. No, no la mayoría, eso sí. Es que la mayoría era más directo en trato, hombre, como más llegado, pero sí hay otros mucho más formales. Y ahí es donde entra la disyuntiva, al menos latinoamericana, porque lo que nosotros hemos hablado como que en Asian no se hacen tanto este cuestionamiento y es como, ya, este vínculo fraterno o sanguíneo te obliga a aceptar ser maltratado, te obliga a... o sea, tú tienes que guardarle respeto a una persona que está abusando de ti, ya sea Ujú, psicológicamente, físicamente. ujú. No tenemos que llegar a los extremos del abuso y a lo que esa palabra conlleva, pero sí. Ni nada extremo. A veces ni siquiera es nada extremo, son cosas más cotidianas. O Pero sea, por lo menos cómo se veía en tu dinámica. mira, lo que pasa es que, y eso es parte de lo que a mí me pasa, y tú tienes una relación conmigo hace años y sabes que sigue siendo un tema para mí, el tema de comunicarse no existe, ¿ya? Y no es una cultura donde tú preguntas el porqué de las cosas, sencillamente aprendes, ejecutas. Entonces, por eso te hice en hincapié en el anterior de un poco de que también replicas o sea, los comportamientos. Eh, o sea, si haces mal la tarea, te pegan. Claro. O no haces la tarea, qué sé yo, no haces los deberes que te corresponden. A mí me asignaban deberes en la casa, a mis hermanas le asignaban deberes. Por eso a mí me cuesta que niños de 8 años, 10 años actualmente, como que terminan de comer y se sientan. Pasan todo el día viendo televisión. O sea, nosotras teníamos que poner la mesa, alguien barría, alguien sacaba la ropa, alguien doblaba la ropa. Y nada, no hay comunicación, no hay comunicación, tú no sabes por qué te imponen cosas. Por eso que te digo que es medio, a veces ni siquiera es extremo, son pequeñas daños emocionales que te vas generando. Yo crezco en esta cultura latina donde existe cariño, familiares, hay abrazos, hay cuestiones. Y yo sí en un momento en mi adolescencia me dije, ¿por qué mis papás no se ríen conmigo? Claro. No se sientan a hacer broma conmigo. Y ahí empecé como que a hacerme preguntas. Pero ¿qué preguntas y qué respuesta puede tener un adolescente? No, claro, y menos en esa dinámica familiar donde esta figura paterna y materna más que el papá que nosotros tenemos ahora y ni siquiera en Latinoamérica. Yo creo que los millennials estamos con esta bendición de encontrarnos este tipo de padres La que es verdad que muy sí. distinto a lo que era antes.
no había el espacio para cuestionarse en esa figura que más que como decía, más que una figura paterna o materna es como una figura de autoridad. Ujú. Y la figura de autoridad en un sistema jerárquico no tiene cuestionamiento. ¿Y con Entonces, quién? ¿Y con quién lo voy cuestionando? sí, sí. Sí, no había tu tía. Y hablando de este tema generacional, yo por lo menos que crecí en un hogar, digamos que siempre estuvo constituido por, a menos de lo que yo recuerdo, por mamá y papá, a pesar de que mis papás se separaron. Mi padrastro, que fue el que me crió y que es el que hoy día le llamo papá, también, o sea, como que había esa figura de papá y mamá. Siempre hubo mucho respeto. Claro. En el sentido de, nosotros creo que no éramos como de faltarle el respeto a nuestros papás, pero gran parte de esta dinámica se daba porque tampoco era como que no había falta de respeto hacia nosotros tampoco. Claro, es recíproco un poco, ¿no? Claro, entonces eso igual como que ayudaba de cierta forma, o por decirlo de alguna forma, a que hubiera este ambiente de respeto, cariño. O sea, mi mamá siempre estuvo, mi papá siempre estuvo, y una cosa que es súper contradictoria, si se quiere decir, con este tema de mis papás separados, etcétera. Yo tuve una dualidad, como que siempre tuve una figura paterna, pero mi papá biológico por muchos años no estuvo presente. Entonces era como que tuviste los dos. tengo una falta de figura paterna, pero no me falta. O sea, es como me falta mi papá biológico, pero tengo un papá. O sea, tienes la barajita del papá ausente y también tienes la barajita del papá presente. Exacto. Es como las dos cosas. Es raro ponerlo. En paz descanse mi papá biológico. Igual nosotros hicimos las paces. A mí me pasaba una cuestión muy complicada, que era que hasta el sol de hoy yo me veo al espejo sin barba y es ver a mi papá. Antes era un conflicto de que no quería parecerme mi papá, ahora que ya esa herida está sanada y que ya las cosas, gracias a Dios, antes de que él partiera, nosotros lo pudimos solucionar. Claro. Ahora más bien es un recordatorio de que no está. Claro. Entonces es un fuerte. Golpe, pero es otro golpe. Es distinto. Pero es distinto. No deja de ser. Sí. Y en esta dinámica, o sea, o por qué voy a todo esto, porque independientemente de esa ruptura que hubo del hogar inicial, después una construcción de otro hogar, segundo hogar. Yo me crié con 3 pares de abuelos, no sé cuántos tíos, no me voy a poner a contarlos todos, muchos primos, y a pesar de que las dinámicas en cada una de estas casas a las que yo iba eran completamente distintas, igual yo, como te digo, creo que nuestra generación tuvo la dicha de tener padres que quieren a sus hijos y que enseñan no solo como jerarquía de porque sí, que a veces pasaba, mientras tú ibas bajo este techo y estas 4 paredes son mis reglas, siempre pasa. Igual siempre hubo mucho cariño, como que equilibraba la fuerza. Claro, o sea, es que es exactamente eso a lo que yo comentaba de lo que yo veía en los otros hogares. Había esta doble vía, ¿sabes? Pero, o sea, mi familia es migrante, entonces no crecí cerca de abuelos. Mis primos, los pocos que habían, vivían en ciudades donde estaba 1 o 2 horas, donde, como familia inmigrante que trabajan prácticamente de lunes a lunes, las reuniones familiares son pocas. Y no tampoco desarrollé relación con mis primos, además que pasa un tema muy cómico, que mi papá es el menor de sus hermanos y mi mamá es la mayor de sus hermanos. Entonces, de un lado éramos como los más chicos y del otro lado éramos los más grandes. Entonces, las pocas veces que se juntaba tampoco generaba mucha cuestión. Y digamos que nos crecimos un poco aislados en ese sentido. Y por eso a mí esta segunda migración que hice
yo sola. Muchos amigos sufrieron de homesick y extrañé a sus familias, y yo extrañé mucho a mis amigos, pero yo ya estoy acostumbrada a crecer sin una familia cercana. Claro, claro. Y dentro de esta dinámica que tú mencionaste de vienes de padres chinos con una cultura muy, muy, muy Asian, muy jerárquica, pero tú te crías en Venezuela, una cultura completamente distinta, ves estas dinámicas de familia completamente distintas. ¿Cómo influyó todo esto en la percepción de tu familia hacia ti? Porque normalmente solemos decirle a las personas que son distintas en la familia ovejas negras. Es así, o sea, una persona en la familia es completamente distinta a lo que es el resto o a lo que se espera de esa persona. Él tiene un título y eso es oveja negra. Sí, eso es oveja negra. Mira, a nosotros, y esto se identifica conmigo, los que son como yo, que son de cierta cultura más cerrada y se crían en una cultura un poquito más de apertura. A nosotros yo creo que no solamente pasa en mi casa, donde nos usa un despectivo de que nos estamos convirtiendo en la nacionalidad del país que estamos viviendo o creciendo. O sea, por ejemplo, en mi caso, mi familia es china, decir te estás convirtiendo en venezolana, no lo están diciendo en el mejor de los aspectos, es medio despectivo. Claro. Cuando tú quieres comprar una... Yo tuve un problema con mi mamá cuando estuvo de moda Crossroads de Britney Spears, que ella usó unas blusitas que mostraban los hombros. Eso fue un show. Fue un show mediático en la casa y para mí no era posible entender, ¿sabes? Entonces, por esos pequeños gustos te van como acusando de que te estás convirtiendo, te estás olvidando de tu cultura, donde vienes y quieres cosas que no son nuestras. Entonces, no nos dicen ovejas negras, claro, pero sí nos dicen que nos estamos convirtiendo en... O sea, no sé si de repente tú, por ser hijo mayor... Por no vale que los hijos mayores no caen en la oveja negra. No, yo creo que al menos nunca me sentí oveja negra, sí. Yo creo que ya después de la migración, después de ser papá, después de casarme de primer único matrimonio que tuve, sí, obviamente hay una separación de mi familia, del núcleo familiar del que yo venía, porque obviamente paso a formar mi núcleo familiar aparte. Claro. Y muchas cosas cambian. Igual para mí se sintió como, no que yo me creyera más, pero sí como que subes de rango. Sí, te pusiste como medio más, a la par. Más igual, sí, comenzamos a hablar como más de igual con mi papá. A pesar de que ya yo vivía solo en la casa donde nos criamos, que ya yo le había dicho como que mira, yo asumo estos gastos, todo esto, yo me encargo de esta casa, tú te encargas de la casa donde están viendo ustedes, tal. Igual mi papá como que todavía me veía muy... sí, muy sobreprotector. Uh-huh. Y de hecho esa sobreprotección a mí me ayudó muchísimo también, porque a veces llegaban a la casa con comida y yo, buenísimo. Pero sí, ya cuando comienzas a formar familia, cuando comienzas ya a generar tu propio núcleo, ahí sí como comienzan a verte más como más a la par. Yo pienso que nunca vamos a dejar de ser sus hijos, o sea, sus niñitos. Pero ahí sí como que hubo ciertos roces. Bueno, hasta el sol de hoy he tenido como ciertas palabras con mis familiares, pues no únicamente con mi papá, con mi mamá, con tíos, abuelos, etc. Precisamente por eso, porque como te suelen ver como el niñito, uh-huh. Se olvidan que ya tienes 30 y tantos años, que pero tienes 30, ellos tienen 60 y así. Sí, pero ahí. Igual, o sea, me refiero a que eso, cuando ellos tenían esa edad no estaban esperando que nadie les aprobara, autorizara a hacer algo o no, o sea, y al final eran muy defensores de sus ideas también. Claro.
Entonces, sí se puede ver como conflictivo en algunos sitios. Yo creo que no tengo esa imagen, al menos no es lo que me hace saber mi familia en la familia de mi mamá, la familia de mi papá, la familia de mi padrastro, que también es mi papá. Al menos No te han dejado no como... siento ese vibe. Es claro. Quiero retomar un poquito ahora que dijiste lo que siempre nos miran como niños y la cuestión, el amor de familia. Me acordé que si bien en mi casa, hablo por mi casa y hablo por mi cultura, el amor no se demuestra con palabras tampoco. Si están molestos contigo y te preguntan si quieres comer, prácticamente es un me disculpas o un te quiero, olvidemos un problema, ¿sabes? Y el máximo lenguaje de amor de mi papá fue un papá presente ausente, siempre estuvo ahí, pero nunca estuvo. Y cuando yo migré, yo no tuve la fuerza para decirle, me voy. Creo que fue como 1 o 2 noches antes, o sea, obviamente él sabía, mi mamá le había dicho. Y la noche antes me llamó aparte y me dio unos ahorros que él tenía. Y ahí, al cambio fueron como 30 lucas de chilenos, algo así. Y me dijo, toma. Y me dijo como que, o sea, si realmente no puedes, no te hagas la dura y regresa. Y yo creo que es como que el acto más grande de amor que he recibido de mi papá. Claro, porque al final es como... Y además que la cultura de ustedes es como muy... El dinero es como algo súper cuidado, súper preciado. Claro. Entonces no es solo que te estoy... No, o sea, no es un afecto como darte... Toma esta comida, toma esta manzana. No, o sea, toma plata. No, y estamos hablando de una Venezuela donde estaba apretada la situación. Sí, cada padre tiene su forma de mostrar su cariño, su afecto. Y bueno, nosotros al final con el tiempo aprendemos también a ver las pequeñas cosas. Sí, a ver esas pequeñas cosas y a igual a apreciarlo, porque como te digo, cada cabeza es un mundo, también las diferencias generacionales. Pero ¿te ha pasado en ocasiones que tú dices hasta aquí? O sea, sí, he sabido como generar cierta distancia, por decirlo de alguna forma. Incluso tuve en algún momento cierta discusión con mi hermana porque yo le decía, es que nosotros nos queremos más cuando no estamos uno al lado del otro. Yo me acuerdo en Venezuela, cada vez que yo tenía vacaciones me iba a San Cristóbal, a casa de mis tíos, donde vivían mis abuelos. Mis tíos y abuelos por parte de mi papá Juancho. Y cuando volvía con mi núcleo familiar nos queríamos, nos amábamos y no peleábamos, no discutíamos, no había ningún tipo de riña. Hasta los 3 días de que yo llegaba, y ya después volvía otra vez la dinámica otra vez. Y yo desde ese momento, imagínate, tenía que 16 años cuando comencé ese ir y venir. Uh-huh. Y yo decía, es que nosotros nos queremos más cuando hay tierra por medio, o sea, cuando hay distancia. Uh-huh. Y compartimos y nos amamos, y eso no quiere decir que no nos amemos, pero tenemos ciertas características de nuestra personalidad que hace que no seamos compatibles estando juntos. Y por más doloroso que pueda ser aceptar esto, es la realidad. O sea, es la realidad de que yo amo mucho a mi hermana, la quiero demasiado, pero coño, ella y yo pensamos de forma distinta. Uh-huh. Y a veces va a ser como, es probable que se genere un conflicto. Mi hermano menor, él piensa de una forma, es muy relajado. Yo ya tengo... Además estricto. Yo tengo el estrés ya... desarrollado de una forma distinta. Para mí las dinámicas de vida son completamente distintas. Son aceleradas. Y ya no como que nos podemos querer mucho y podemos compartir. De hecho, yo a veces lo invito a jugar Fortnite y jugamos una partida de Fortnite y la pasamos genial. Pero convivir en el día a día para mí sería complicado. Lo mismo con mi mamá. O sea, yo tengo ya muchos años que yo no vivo con mi mamá y yo creo que
volver a vivir con mi mamá sería algo complicado porque ya yo estoy acostumbrado a mis dinámicas. Claro. Y que alguien venga a querer cambiar mis dinámicas, mi mamá o cualquier otra persona, va a ser mucho más complicado. Y a lo que yo iba del tema irónico es que por lo menos con mi papá Juancho es así como demasiado relajado, O sea, pero a veces atravesado. Entonces, inclusive con alguien tan, digamos, simpático, personalidad, llega o sea, llega un momento que te encuentras. es que sí, da lo mismo. Si al final da lo mismo, no es que no nos queramos, no es que no nos amemos, es que tú estás acostumbrado a vivir tu vida, tus casas, tus reglas. También. Pero está el tema jerárquico, que yo soy tu papá, yo soy tu mamá. ¿Cómo es que ya yo no mando? No, y no es que nosotros vivamos juntos y yo te diga, bueno, ya recoge ese vaso que no lo has limpiado, pero imagínate que tu papá o tu mamá o cualquier otra persona sean que esté dejando ahí, pero ¿y cómo tú le vas a decir a tu papá y a tu mamá, recoge ese vaso y lávalo? ¿Sabes? Sería venganza. Mi techo, mis reglas. Que no, que hay una, no me acuerdo dónde fue que lo vi, que decía esa venganza cuando tu mamá está de viaje, te está visitando y te dice, ay hijo, quiero salir a comer, no sé, un McDonald's. Hay sopa en la casa. Venganza. No, pero hablando en serio, sí he puesto límites. Yo creo que igual saben cómo soy y ya yo lo he dejado súper claro. El otro día mi mamá me dijo así como, es que yo te reclamo acaso porque no me llamas. Ya no lo haces y no lo haces porque lo hemos hablado. Lo hemos hablado un montón de veces y es así como, oye mamá, no te molestes porque no te llamo. Sí, ya... Incluso yo creo que ya hicimos algo más sano, que es como que los domingos es nuestro día de llamarnos. Sí. Y es como, ya sí, o sea, no te estoy llamando toda la semana, pero te llamo el domingo. Sí, sí. Y hablamos el domingo y listo. Pues. O sea, yo creo que lo más que ustedes no se han comunicado como familia de repente son 2 semanas. Claro. De repente pasa algo entre medio de una semana y X, pero a la segunda semana como que sí o sí. Y yo no sé si tú estás preparada para hablar de tus límites. Mi familia es de límites. En mi familia no existe la comunicación. No es un momento donde mira, vamos a cenar y vamos a hablar de cómo nos fue en el día. Ni tampoco cuando terminamos de cenar, ni antes de cenar, ni en el desayuno. Nada. Entonces, realmente, y tampoco nos enseñaron a comunicar nuestras molestias, y tú sabes, de hecho es uno de los problemas más grandes que hemos tenido como pareja, que si hago algo errado, yo no sé pedir disculpas. Como que en mi dinámica es que si tú eres la que retomó la conversación de nuevo, ya es un modo que pediste disculpas. O sea, si fui mejor persona a saltar el problema y volver a establecer comunicación contigo, ya tú entiendes que seguimos hablando y ya. Y obviamente entre mis hermanas y yo de repente había un poquito más de comunicación, pero también nos faltaba habilidades y herramientas. No sabíamos manifestarnos, entonces nos criamos con el tema de aguantar mucho. Y ya cuando no aguantas nada, explotas. Y obviamente la otra persona no la recibe bien. Yo no voy a decir que yo siempre soy la buena de la historia. Tampoco siempre soy la mala de la historia. Pero si nos chocamos, nos encontramos y actualmente no me hablo conmigo. No. Y por temas muy estúpidos. Por lo que te digo, o sea, de repente... tú me vienes contando cosas y un día sencillamente me agarraste malas y te respondí mal y eso es lo que nos enseñaron. No afrontar problemas, no decir, oye, pero ¿por qué me hablaste así? Eso no existe en mi familia, por ejemplo. Claro. Y ya, o sea, pasamos en la escala, pasamos de no hablar a gritarnos. Y al gritarnos nos dejamos de hablar. Y a veces hay ciclos más cortos y ciclos más largos. Pero... es un contacto intermitente. Y yo creo que igual el tema de el arrastre cultural que tienen es lo que lo hace un poco más difícil, porque por lo menos en mi dinámica familiar yo creo que mi hermana, mi hermano y yo hemos traído a ese núcleo familiar inicial
varias ideas que a mis papás les ha costado procesar. Ujú. Pero mis papás, yo sé que son unos extraterrestres, una vaina que no existe, que yo sé que más nadie tiene, porque lo he visto y lo he comparado con amistades y es así como, pero chamo, porque tus papás son tan abiertos y tal. O sea, a mi mamá le puede costar un poco que tú vayas en contra de sus ideas, pero si tú le presentas argumentos claros como que, coño, ya va. Pero Puede que tenga razón, pero en tu al final caso no pasa. Al final tu mamá es como toda persona. O sea, a nadie le gusta una idea nueva, una forma distinta de hacer las cosas, ¿no? Pero Claro. es lo que tú dices. Pero si me explicas, obviamente. Mira, sí, no. Sí, no. Hay cosas que sencillamente están cerradas. Pero por lo menos nuestra relación, que tú y yo estemos de pareja, obviamente yo creo que mis padres hace 10 años no hubiesen deseado que me hubiese casado. Hace 10, no, hace como 20, ojalá. Cuando tenía 5. Sí. Y el dote, por favor. 18 y no hay dote porque mi familia no es adinerada, entonces no puede exigir mucho tampoco. Bueno. Pasa. Después entramos a esas cuestiones culturales, les explico mejor. Pero por lo menos yo creo que sí, obviamente tuvieron que aceptar eso cuando yo acá desde la distancia también, desde la seguridad de la distancia de la pantalla, les dije que estaba saliendo con Leo y venezolano, cero asiático y toda la cuestión. Y así él hubiese sido mitad asiático. Tenía que mostrar una foto de mi abuelo Vicentelli para que viera que sí soy algo asiático. Pero igual no tienes el idioma, que realmente yo creo que, de hecho, una vez de las pocas veces que mi mamá se ha comunicado con cosas como que esto tienes que agarrarlo. Y creo que una vez me expresó cuando yo estaba mucho más joven, mucho más joven, que no quisiera que ninguna de nosotras nos casáramos con extranjero porque no iba a poder comunicarse. Ahora, yo pienso lo irónico que es eso. Mamá, pero no te comunicabas conmigo y hablábamos el mismo idioma. Claro. Pero no, hay muchos temas que no tienen apertura, pero lo que mencioné antes de la blusita, de los hombres, eso finalmente mi mamá, o sea, igual me lo compró. Inicialmente, cuando yo estuve súper con la fanática de Britney Spears, a mi papá le molestaba, porque imagínate Britney con los top, la cuestión, semidesnuda. Pero eventualmente terminé teniendo afiches de Britney en la puerta de mi cuarto. Entonces, es un proceso mucho más largo y tampoco hay un momento que dice, bueno, ya, te lo acepto. No hay esas palabras explícitas. Entre mis tatuajes también. Mi primer tatuaje lo tuve escondido como por 3 años con una muñequera siempre. Y mis amigos decían, ¿y tú crees que tus padres son estúpidos? Que tú te despiertas a la playa y te bañas con una muñequera. Claro. Y llegó un momento que me lo saqué sencillamente, después de como 3, 4 años, no sé, y me di cuenta que no me dijeron nada. Yo sé que obviamente lo vieron. Claro. Pero esas pequeñas, como te digo, pasan lo mismo que dije anterior. No hay comunicación y sencillamente o lo aceptan o no lo aceptan. Bueno, los extraterrestres, que a mí me llevaron a hacer mi primer tatuaje. ¿Ah, sí? Sí, o sea, una vaina que, además que bueno, también mi mamá con tatuajes, mi papá con tatuajes, era como el descaro. Y el máximo de extraterrestres es que su familia se pintan en pelo de color en familia. Pero ya no exhibiste, ¿vale? Eso tampoco así. Eso. No. Corten esta parte. Blur. Sí, no, mi papá y mi mamá en ese sentido son muy open mind dentro de lo que la idiosincrasia venezolana permite, porque ya hablamos también de los retrasos culturales que tiene Venezuela y todo eso. Fuerte. Mi papá son bastante open mind y bastante, como te digo, extraterrestres con respecto al resto. Que es lo que yo creo que igual ha hecho que yo tenga esa relación ahora tan de confianza con ellos, de decirles las cosas como yo las pienso. Incluso en algún momento me he molestado con ellos y los he llamado para regañarlos y decirles las cosas. A veces se me van los cables, pero bueno, yo les pido disculpas porque se me fueron los cables. Y estamos bien porque siempre van a ser mis papás y siempre va a ser su hijo y tal. Entonces como que se resuelve. Pero yo entiendo que no es el común denominador. Y bueno, y precisamente eso de que siempre van a ser mis papás y yo siempre voy a ser su hijo,
es lo que también lleva a otro tema de lo que teníamos pensado desarrollar en el episodio, y son las deudas emocionales. Esas deudas emocionales que se utilizan como chantaje. Por ejemplo, es que yo soy tu abuelo y yo te crié en cierto momento de tu vida y yo te di esto, o yo soy tu mamá y no me hables así porque yo soy tu mamá, o de ese que tú te criaste en la calle, una cosa así. Sí, a base de aire. En mi caso particular, yo nunca tuve al menos no que me acuerde si en algún momento pasó. Nunca te cobraron no nada. le paré bola. Si en algún momento pasó, nunca le paré bola. Pero no sé si en algún momento a ti te pasó. No, o sea, obviamente más de una vez en estas cuestiones, cuando se van los tornillos, los tapones, sí me lanzaron la cara. Bueno, es que tú te criaste con, pues. Pero dentro de la cultura se espera que tú mantengas a tus padres en algún punto. Y si bien no te lo dicen, es en el eslabón que sigue. Por eso esperas que te cases joven, ojalá con un hombre de buena familia, que quiere decir de plata, porque así te garantiza que tus padres no tengan que seguir trabajando. Yo soy una deshonra, tengo más de 30, estoy con un extranjero, no estoy legalmente casada y no mantengo a mis padres. Pero no te lo cobran de frente, repito, pero sí se espera que lo hagas. Hay un arrastre cultural de esto igual. Y te sientes en deuda. Te sientes en deuda cuando no lo puedes hacer. Te sientes... Y tú lo sabes. Y es un pensamiento que recurrente. No vivo con el 24/7. Pero sí me genera mucha frustración. Me siento loser. Que no puedo dar cero aporte económico. Pero sí he escuchado de repente familias donde son más explícitas todavía en ese sentido. Sí. Y hablo por familias latinas, no hablo por familias de culturas más cerradas, ¿sabes? Claro. No, y con todo este fenómeno de la migración, yo creo que también se ha hecho más fuerte, como que ya es ahora, si antes era tu deber, ahora que estás afuera y ganas más plata y te das todos los lujos de la vida, es como más aún tienes ese deber. Sí, porque si estás en Estados Unidos te dicen, bueno, tú estás ganando en dólares. Claro. De frente te lo dicen así. Como te digo, a mí no me ha pasado, igual sí siento esa presión en algún momento. Obviamente tenemos que hacernos cargo de nuestros padres. Sí lo he visto en conocidos, amigos, que tienen esta presión enorme de mandarle plata a los papás y tú hablas con ellos y resulta que los papás están en la casa echándose aire y no están haciendo nada y lo que están haciendo es consumir y no, mándame más plata porque se me acabó. Te subió la renta acá. Y al final es como el consejo que siempre le termino dando a esas amistades. Si tú no estás bien, no puedes ayudar a alguien más y eso es básico. O sea, para tú poder ayudar tienes que estar bien. Claro. Si no, es imposible. No, es imposible. Claro, eso en teoría es muy lindo. De repente en práctica ya... Sí, hay dinámicas que cambian, pero yo creo que esa es la premisa. Claro. Y dentro de esto, lo que estamos hablando, obviamente no todo es acusar a otro. Uno como milenio también ha tenido herramientas, como dices, estamos en una generación súper buena en recibir información, sin tampoco caer en de los fake news, ¿no? Hay que diferenciar un poco. Yo sí me he percatado de que, y de todas maneras, no sé si por crianza, por genética, lo que sea, sí llevo cosas que no me gustan de mis padres. De mi papá en específico, lo he identificado. Toda mi vida luché por no ser como mi mamá y terminé siendo como mi papá. Y es la verdad. Mi papá, y yo por eso yo creo que era ausente y tú actualmente, o sea, uno actualmente pone las piezas y dice, no es que sea ausente, el señor desde poco habla. Y si bien yo he dicho que yo hablo mucho cuando me siento en confianza, pero sabes que de mis emociones, por eso yo dije que este tema iba a ser bastante íntimo para mí. Yo no me gusta, no tengo problemas, yo me callo, yo me alejo, de verdad.
Yo soy muy buena haciéndome la loca ahí. Y por eso me esfuerzo en elegir bien en constituir mi familia. O sea, tú eres totalmente opuesto a mí, tú eres muy comunicativo. Y no pudiste elegir mejor. Y eso es lo que nos complementa, creo. Tienes lo que a mí me falta. Yo creo que yo soy muy seria en ocasiones y de verdad, si me hubiese buscado a alguien igual de serio, igual que hace la pared cuando tiene ciertos encontronazos emocionales, sería complicado. Claro. No sé si te has identificado. O sea, a mí me pasa algo complejo con todo este tema de tener dos papás. Después que retomé la relación con mi papá biológico, y fue de grande. Sí. Me di cuenta que tenía muchas cosas de él que yo, si me hubiese criado con él, capaz que ni siquiera lo hubiese tenido. O sea, así de locos la vaina. Me parezco demasiado a mi papá Juancho. O sea, de verdad, a tal punto que a veces íbamos yo iba a trabajar con él y decía, ay, es que son igualitos. Y nosotros así que sí. Hasta en el cabello rubio de mi papá soy igualito, y en los ojos verdes. Porque él es rubio, ojos verdes. Entonces, igualito, idéntico, 2 gotas de agua. Que la gente se mete una idea en la cabeza y la proyecta así. Totalmente. Entonces, sí, tengo mucho de mis 2 papás. No tengo conflicto con ninguna de las 2. Ok, pero eso es bueno. Sí. O sea, que no es que no siempre tiene que ser malo lo o sea, no es que sean que me parezco en los dos solo en las cosas buenas, o sea, también en las cosas malas. Pero como que igual tengo las paces hechas con eso. Ok, no tienes conflicto. Claro. De mi mamá también me parezco mucho. A veces en los arranques y que me digan, o sea, a lo que voy con esto es, a mucha gente que tú le dices, eres igualita a tu mamá, o eres igualita a tu papá, y eso les hierve la sangre, ¿cómo tú vas a decir? En mi caso a mí no me pasa, sé que me parezco a mis 3 padres en lo bueno, en lo malo. Pero lo tengo claro y obviamente... Tú puedes vivir con eso. Y obviamente lo que no me gusta, trabajo para tratar de alejarme lo más que pueda de eso. Claro. Y en estos días se lo mencioné a mi mamá, así como, oye mamá, pero no te puedes quejar de mí si esto... Yo soy así porque así fue que me enseñaste tú. Sí. Y esto lo heredé de ti. Entonces, bueno. A mí mi mamá cuando se pone a pelear conmigo dice, que tú te cosa y yo, sí, no voy a ser así si nací de ti. Claro, es así. El tema es, si te pareces a tu mamá, si te pareces a tu papá, no tengas conflicto con eso. O sea, asúmelo. Yo creo que debe también haber un factor genético en esta vaina. De más que sí. De que los genes tuyos malhumorados están aquí y tal. Bueno, ya, ¿qué vamos a hacer? Vamos a salir adelante, vamos a ir a terapia. Como es que dicen, tienes un apellido ahí atravesado. O vamos a ver a los no terapeutas y vamos a superar esto. Uh-huh. Y listo. Así de sencillo. No es sencillo, pero sí es algo que se puede trabajar. Así que eso. Como para cerrar igual antes de lo que viene. ¿La familia se puede elegir? No. Lamentablemente no. Es lo que salió en la ruleta, es lo que salió en el cartón de la rifa y sería. Y es... Eventualmente es aprender a trabajar con lo que tienes. No tienes de mucho más y trabajar con lo que tienes no necesariamente es tener que lidiar con ellos. Es lo que hemos hablado, es marcar las distancias que se deben. Yo la otra vez leí, en árbol genealógico también se poda. No he llegado todavía. Conozco gente que sí mantiene contacto cero. Pero no hay que juzgar. Y yo creo que no, lo importante no es juzgar. A mí siempre me da mucha vergüenza cuando me preguntan cómo están tus padres y yo les digo, bien, están bien. Mentira, no sé de ellos, no les he hablado. Pero no hay que juzgar, porque la gente, si tú dices, no hablo con mi mamá, te juzgan. ¿Cómo nos habla con tu mamá? Tú nunca sabes la historia que hay detrás. Lo que nos hace... Yo creo que y eso es lo que me impide la apertura, porque qué fastidio tener que explicar, ¿no? Claro. Sí, es que es complicado. Es complicado. O sea, yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que a veces no escogemos a la familia. Incluso en mi caso, que tengo 3 familias.
la familia de mi mamá, la familia de mi papá y la familia que en cierta forma me escogió mi mamá, que de verdad mejor no pudo haber escogido. Yo de verdad amo mucho a mis 3 familias. Pienso que sí se puede escoger. Puedes no escogerla, igual puedes escoger qué vínculo tienes con ellos. Me pasa con mi familia, por lo menos la familia de mi papá biológico. Nosotros tenemos contacto al estilo de nosotros. O sea, estamos preocupados el uno por otro, no nos llamamos todos los días, no nos llamamos todos los meses, no nos escribimos todos los meses, no. Pero fechas como cumpleaños, ahí estamos. Se felicitan. El Día del Padre, Navidad, Año Nuevo, como que igual tú sabes en qué está el otro. Ok. Pasan eventos importantes y tú igual estás pendiente. Entonces como que... Y esto obviamente en el contexto de la distancia, pero cuando estábamos todos en Venezuela como que si buscábamos vernos más. Había distancias. Sí. Yo iba a visitar a mi abuela. A veces nos encontrábamos allá en casa de mi abuela. Cuando era pequeño mi tío nos iba a buscar a la casa. Y esto va para mis 2 tíos paternos. Y me iban a buscar a la casa, a mí y a mi hermana. Íbamos a su casa. Nos invitaban a los cumpleaños de mis primos. Con la familia de mi mamá sí fue un poco más complejo, porque casi todos vivían fuera de Venezuela. Es que ahí está el tema de distancia. Pero en cambio igual tuviste 2 familias con las que compartir, digamos. Claro, no, con la familia de mi papá Juancho, eso era todos los años, nos reuníamos en diciembre. Mi primo Ángel Simón, que vive acá en Chile, que siempre nos vemos. Incluso él me ha llegado a decir, es que tú eres más primo mío que mis propios primos. Y a eso voy con el tema de elegir dentro de la familia, que no eliges igual si eliges a los más cercanos. Si tienes opciones. Exacto. también. Pero es eso. O sea, imagínate, yo tengo tíos que no son tíos. Claro. En el sentido de que sobrinas de mi papá Juancho, que para mí eran una figura de tanto respeto, que son tíos y hasta el sol de hoy es mi tía y mi tío, que están en España y es ahí donde yo digo, hay cierta flexibilidad y cierta parte de elección. Y esto sin contar a la familia que tú eliges, que a tu pareja, a tu amistad cercana, a tus amistades, claro. todo eso. Entonces, efectivamente, hay un elemento que tú no puedes elegir, que es dónde nacer, con quién nacer, qué familiares tienes. Pero si dentro de tus familiares puedes elegir con quién generar cierta distancia, con quién no. Decirlo de una forma más estricta, como eso de podar el árbol genealógico, que suena más bien como mata gente, pero sabemos que no es así. Hay situaciones, o sea, yo creo que igual mi situación todavía no es como la más extrema, si bien es especial, pero yo creo que igual nos pasa mucho. O sea, yo hablo por la casilla donde yo crecí, que es chino-venezolano. Muchos le pasan lo mismo, los que no le pasan lo mismo, porque los padres ya fueron, o sea, ya mis amistades eran como segunda, tercera generación, y ya los padres tenían más apertura. Claro. ¿Sabes? Entonces, no juzguen de verdad. Y llegó el momento de nuestra mini terapia casera. La pregunta de hoy es, ¿cuál es la pregunta más incómoda que te ha hecho un familiar? Esto no es una pregunta, es una situación, y fue bastante incómoda. De una, se espera que case temprano, por lo que mencioné ya. Y yo ya de casi en mis 30 todavía nada, no tenía una pareja formal ni nada. Y un día, te lo juro que fue casi que en mitad de la noche, una cosa así, me dicen, llama a tu abuela, está muy mal, está muy enferma y podría irse en cualquier momento. Entonces, llama a tu abuela y di que estás casada. Por si la señora se va, que se vaya tranquila de que su nieta mayor de este hijo se casó. Sí. Y lo tuve que hacer, ¿sabes? No sabía cómo rechazar esa solicitud. Además de la presión de que alguien se está muriendo. Claro, te lo ponen así como que no, para que la vieja no se vaya, esa vieja con cariño, ¿no?
Y yo sé, y yo había visto a mis abuelas unos años antes, y yo sé que era una preocupación latente de ella. Nada, no me costó nada, pero o sea, fue medio freak. Bien raro, bien raro. Y preguntas incómodas a ti te han hecho así, que tú digas WTF. Bueno, hay un momento canónico que para mí sí marcó un antes y un después. Yo creo que esa pregunta o eso que me dijeron fue lo que determinó la distancia que yo puse con ese familiar. Y fue mi abuelo materno. En una llamada me dijo, yo le estaba hablando de mi separación. Me dice, yo sabía, es que tú... ¿Qué es lo que eres tú? ¿Eres drogadicto o te gastas la plata en prostitutas? Y yo, ¿what? ¿What? Y yo me quedé así, ¿what? Y, ¿Cuál plata? Aparte, primero, ¿qué plata? Y segundo, ¿qué? Sí, hoy puedo reírme de eso. Claro, pero qué momento. En el momento, bueno, mi abuelo en paz descanse. Me dijo esto y su justificativo era porque tenía tatuajes y me decía, es que tú has visto a la Virgen María con tatuajes o a Jesucristo con tatuajes y yo así como, pero, o sea, para mí cada cosa que él iba diciendo era como... Te dejaban otro nivel de... Esto es sí, otro nivel de what the fuck is that, de qué me estás hablando y fue como... Las cosas que me dijeron fueron muy hirientes. Y una tras otra, en todo caso, ¿no? Sí, fue así, pa. Y yo dije, no, espérate. Y le comencé a caer de la gatilla. O sea, mira, primero las cosas no son así. Segundo, ta. Le dije todo lo que tenía que decirle, me desahogué. Le aclaré que las cosas no eran así. Que yo ni era drogadicto ni gastaba plata en putas porque no tenía plata. Pero... Y así, pues, o sea... es fuerte. ¿Por qué no es que tú te vas temprano en la mañana y regresas en la tarde? Y yo así como, sí, porque a trabajar. Pues, bienvenido al siglo XXI. Pero bueno, para adelante. Pero no, o sea, claro, tú no esperas que alguien, que primero tú ibas como a desahogarte, a comunicar, y un escenario complicado de todas maneras, y encima ese es el feedback que tú recibas, ¿no? Claro, y por medio estaba mi abuelita, que en paz descanse también, uno de los seres más maravillosos que ha parido la tierra. Me decía, Leo, pero no le prestes atención, ¿qué tal? Y ahí yo le puse a mi abuelita la cartilla así, mira. Mira, usted también. No. Yo le dije a ella, usted es bienvenida en mi casa, las puertas siempre van a estar abiertas para usted, pero el señor no vuelve a entrar a mi casa. Y fue así, Eso fue un tema con mi mamá, que por qué yo le iba a hablar así, no sé qué más, que lo entendiera, que... Pero eso... No, mira, sabes que yo puse mi distancia. La siguiente vez que hablamos fue prácticamente en su lecho de muerte. En su lecho de muerte él tomó la misma actitud. Ya no, a mí no me sorprendía. Es que después de esa ya... Sí, pero como que igual hice las paces con eso y fue como, mira, ¿sabes qué? Yo estoy sano acá. Creo que ellos tenían planes de venir a Chile una siguiente vez. Y yo le dije a ahorita, si tú quieres venir te quedas. Claro, pero el señor no. Él sí no... Y creo que no vinieron, al final como que no vinieron. Pero es eso, o sea, lo que también atado a lo que habíamos hablado de poner distancia. Y además que tú está claro que no es así y esto vincula un poco la respuesta de tu mamá. Es por lo que hablamos en el primer punto, que tú esperas que se le rinda respeto. Imagínate, y están por encima de papá y mamá. Sí. Imagínate. O sea, no es que tengas que rendirme respeto a mí, sino a los que yo le rindo respeto. Claro, sí, todavía. Es complicado. Es un tema bien duro. Pero sí, eso yo creo que es el momento más canónico, icónico, incómodo de alguna pregunta que me hayan hecho. Sí, fue una pregunta muy what the fuck. Para cerrar, las reflexiones del día. Los vínculos de sangre no garantizan ni el respeto ni el amor. Esto debe trabajarse y cuidarse. Poner distancia es necesario, sobre todo...
Por amor propio, a veces no tienes que sacrificarte de más, por más familia que sea. Lo mejor que puedes hacer para honrar a tu familia es romper el círculo vicioso, sanar traumas generacionales y de verdad hacer las paces con la verdad. Asumir que las cosas son como son, tratar de mejorar lo que puedas mejorar y eso. Y no se preocupen, aquí quedan muchas lágrimas por llorar todavía. Y bueno, si llegaron hasta al final de este largo episodio, te agradecemos mucho y no olvides suscribirse a nuestras redes sociales todas. No olvides darle like y dejar tus comentarios abajo para que podamos mejorar el contenido. Nos vemos para la próxima. Chao, chao.